Hoy vamos a hablar de un personaje extrañamente poco conocido en nuestro país, pero que hizo una gran carrera en España. De hecho, se convirtió en una suerte de sensación en su momento. Ella fue escritora, novelista, periodista y la primera peruana acreditada como diplomática en un país extranjero. Su nombre, Rosa Arciniega. Se trata, mejor dicho, de una mujer muy particular que tuvo un estilazo, además, porque andaba siempre preocupada por su look en una época donde eso era importante. Bueno, la cosa es que su obra, por fin, se está rescatando, tanto en España como en el Perú. El día de hoy les vamos a contar la historia de Rosa Arciniega. Estoy segura que será un descubrimiento para ustedes como lo ha sido para mí. Comenzamos. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Ella era periodista, fue novelista, escribió cuentos, escribió relatos de viaje. Entre los artículos periodísticos la variedad es impresionante, entrevistas, habla de literatura, habla de arte, y además pues también fue ensayista. Andaba en pantalones, andaba con turbante, manejaba carro, de las primeras mujeres, si no la primera en Lima, que manejó carro, sabía pilotar aviones, se codeaba con las personalidades del mundo. Había una mezcla de admiración y reverencia, ahí está, esa era la palabra que no encontraba, una reverencia. Fue una de nuestras escritoras internacionales más importantes y más preliminares. Empezó publicando fuera del Perú, en España. Entonces, el sueño, por ejemplo, de la internacionalización, ella lo alcanzó muy pronto, ¿no? En ese sentido, abrió camino para muchos escritores peruanos. Frecuentaba el círculo de Mariátegui, ¿no? Pero no mucho, porque a ella no le gustaba mucho que la encasillaran en una ideología política, ¿no? Ni religiosa, ni de estrato social, ¿no? Bueno, tenemos aquí el piano, era ella muy amante de la música. Bueno, me cuenta la familia, a la cual agradezco estar en ¿no? Aquí con el piano suyo detrás, que era de su madre. Ella lo heredó y ella lo tocaba de pequeña y le gustaba mucho la música. Rosa Arciniega nació en el Perú a comienzos del siglo XX y a los 25 años se fue a vivir a España. Más tarde, regresó al Perú. Viajó por varios países y después se asentó en Argentina. Pero siempre volvía a nuestro país, a compartir con su familia y amigos. Tuvo muchos sobrinos y todos ellos guardan una imagen muy vívida de ella. Rosita era, en mi infancia, un personaje misterioso. Cuando ella llegaba a casa de mis abuelos, se sentía que había una presencia diferente y las reglas cambiaban. La casa se volvía más formal, nosotros nos teníamos que portar mejor, porque sabíamos o intuíamos, éramos chicos, que la tía era diferente, la tía era menos cercana, la tía era famosa, la tía tenía vivencias y experiencias totalmente distintas a lo común de sus otras hermanas, que eran nuestras mamás, o de las señoras de su época en Lima. Era un ser totalmente diferente y fascinante. Y se vestía distinto. Siempre el pantalón, estas blusas de seda de colores brillantes, con el turbante que hacía juego, y tenías este personaje que te recibía en el caserón del abuelo. Hay una escalera enorme y estaba ella al final de la escalera. Y llegó Rosita.
Entonces, era impresionante, porque efectivamente, como dice Inés, no es que su vida fuese una novela, ella era un personaje de novela. Ella te inspiraba respeto, había una serie de leyendas alrededor de ella, y tú a un niño sentías esta fuerza. No lo entendías porque eras niño, pero había esta cosa mágica. Porque era de respeto, pero de magia también. El respeto de sus sobrinos hacia la tía Rosita no era solamente porque era famosa, sino también porque era muy culta. Tenía claro que había que ser mejor, había que esforzarse más, había que hablar con mejor dicción, no tan rápido, había que estar sentadas más derechas, ¿no? Había que comer con mejores modales. O sea, la tía Rosita buscaba la excelencia y esperaba que sus 18 sobrinos que estábamos en esta casa fuéramos reflejo de lo que ella había logrado en su vida, de alguna manera. Sí, nos preguntaba siempre qué estabas leyendo. Pero no era solamente el título lo podías inventar. Te pedí un resumen del libro que habías leído, ¿no? Y nadie quería ser ignorado por Rosita. Porque si bien inspiraba respeto y hasta temor, porque más de una vez me ha regañado a mí, uno quería su atención. Uno quería que Rosita nos dedicara tiempo, porque era como mágica. Era como un personaje de novela. Es llegar a la casa de tus abuelos, que es una casa cariñosa, normal, cercana, y de repente llega este personaje que te dicen que ha viajado por tantos países, que es famosa, que ha escrito esas novelas, que se ha relacionado con tantos presidentes, que ha vivido en tantos países, que es una personalidad del mundo. Y uno de niño, y ya bueno, también de adolescente y más grande, era una mezcla de orgullo, con temor, con admiración, con admiración, eso, ¿no? Ahora siempre con mucho cariño, era un cariño distinto, era un cariño más verbalizado que transmitido por gestos, pero sentías ese cariño, no era tampoco un personaje distinto, hierático, parado en un marco, no, había interés, realmente se interesaba en lo que tú estabas diciendo, pero claro, te habían preparado en casa a que tenías que hablar con Rosita, ¿no? Era un personaje increíble. Además vivía lejos, vivía en Buenos Aires, y en esa época, cuando tú eres niño, Buenos Aires sonaba pues a un lugar remoto, mágico. Además había vivido en España. Había vivido en España, había estado en la Guerra Civil, había conocido a Ortega y Gasset. A partir de mediados del año de los 60, ella venía a la casa de los que eran mis suegros, porque mi suegra era su prima hermana, que ella siempre iba y venía al Perú, ¿no? Tenía algunos amigos del círculo, especialmente de su círculo intelectual, ¿no? Ella era amiga de Luis Alberto Sánchez, también era amiga de Justo Enrique de Barbieri, ambos senadores de la República. Rosa Arciniega de la Torre nació en el distrito de Cabana, provincia de Pallasca, departamento de Ancash, el 18 de octubre de 1903. Sus padres fueron Artemio Arciniega y Rosa María de la Torre. Siendo muy pequeña, su familia se trasladó a Lima. Estudió en el colegio San José de Cluny. Al parecer, sus papás se opusieron a que ella escribiera. De ellos dijo: mis padres me contrariaron mucho en mi vocación. Yo soy una anarquista mística. He luchado sola. Ella dice que tuvo que luchar mucho y un poco esconder sus escritos, porque su familia no quería que fuera escritora. Quizás por eso también, ¿no? Todos estos viajes que desde tan joven hiciera, ¿no? Y me imagino que verla en París, rodeada de los ambientes intelectuales. El periodista que habla de ella dice que tenía enamorados a todo el artisteo, ¿no? Que en aquel momento estaba por París. Ella misma se decía que era una anarquista mística, se autodenominaba, ¿no? Ella tenía muchos amigos también cuando iba a Argentina, tenía amigos que eran socialistas, tenía amigos republicanos, ¿no? Que por supuesto eran contrarios a Franco.
y compartía con ellos charlas, ¿no? Y conversaciones, círculos, ¿no? Rosa perdió tempranamente a su madre y ejerció una gran influencia en su familia. Ellos eran 5 hermanos, 4 hombres y ella era la mujer. Ella era la segunda. Rosita tuvo esa influencia en su familia, tanto que sus 6 hermanas mujeres, entre ellas nuestras mamás, estudiaron una carrera universitaria en una época donde las mujeres no estudiaban carreras universitarias, donde nuestras mamás eran los casos raros de caminar por las universidades estudiando, graduándose, teniendo maestrías, cuando las mujeres se quedaban en su casa, esperando casarse y tener hijos. Entonces, nuestras mamás igual se casaron, igual tuvieron hijos, pero tuvieron una carrera profesional siempre estimuladas por la tía Rosita. Todo indica que en Lima estuvo vinculada al círculo de José Carlos Mariátegui. Rosa también practicó deportes de aventura. Fue piloto de aviones cuando la aviación en el Perú estaba dando sus primeros pasos. Bueno, yo creo que era una persona que no solamente se alimentaba de la literatura, sino principalmente de la vida, ¿no? Era una mujer, digamos, de avanzada, conocía de máquinas, conocía de técnicas, de producción, de empresariado y de política sobre todo. Entonces, ella misma, por ejemplo, fue aviadora, ¿no? Sabía manejar aviones, que es más que aviadora, como una carrera, ¿no? Digamos, como deporte. En 1924, Rosa Arciniega se casó con José Granda Peset y en 1928 se trasladaron a vivir a España, según Rosa, para curarse de unas fiebres. Primero se instalaron en Barcelona, donde nació su única hija, Rosa Beatriz, apodada Pupé. Más tarde se mudaron a Madrid, donde ella comenzó su carrera literaria. Ella llega a Europa y a España a publicar a principios de los años 30. Esto es mucho antes de que llegaran, por ejemplo, un Julio Cortázar. Es casi al mismo tiempo que están llegando a París, a Europa, los escritores norteamericanos, ¿no? De la llamada generación perdida. Entonces, es una mujer que vivió muy a la vanguardia y que tomó acciones vitales y de escritura muy a la vanguardia, ¿no? Respecto del mundo, no respecto solamente del Perú o ni siquiera de América Latina, ¿no? Ella comenzó escribiendo algunos artículos en los diarios y revistas, y hasta que en 1931 publicó su primera novela, pero estamos hablando de 5 años viviendo de periodista en España, ¿ya? Y ella, muy orgullosa de eso, nunca quiso recibir dinero de nadie. El orgullo de generar su propio ingreso, su propio dinero, eso también lo marcó. Pero antes de asentarse en España, Rosa Arciniega estuvo también en París y Nueva York. He encontrado un artículo donde el periodista comenta que la conoció en París mientras ella estaba estudiando en París. Tuvo que ser por los años 20. Entonces, era cuenta muy conocida en París. También cuenta, y ella misma dice, que ella viajó por toda Europa, por toda América, que estuvo en Nueva York, lo cual es un dato muy interesante porque Moscow Strong, ¿no? Cosmópolis de Moscow Strong es un trasunto de Nueva York. Y al principio, ¿no?, se comentaba que cómo era posible que diera esa imagen tan perfecta de una cosmópolis que representaba a Nueva York cuando no había estado allí. Y es que sí, ella estuvo viviendo en Nueva York. A principios de 1931, Rosa Arciniega publicó su primera novela, Engranajes, a cargo de la editorial Renacimiento. La novela supuso para ella el espaldarazo definitivo. Fue una gran sorpresa para la crítica española, sobre todo porque, aunque la mujer en todos estos años, ¿no?, ya empezaba a destacar
en determinados ámbitos y en el de la literatura, pero no era común que una novela social, una novela de obreros, ¿no?, con un discurso duro, fuera de una autoría femenina. Entonces eso se recalca muchísimo en la prensa. Y no solo eso, sino que le dan un premio que estaba muy prestigiado, porque solamente autores de la talla de Unamuno, que lo recibió en el mes de junio, o Pío Baroja, que recibió ese premio el mes anterior, habían recibido este premio, que se llamaba la novela del mes. Y a ella se lo concedieron en el mes de mayo. La primera mujer que recibía ese premio en España. Una nota aparte en el análisis de la figura de Rosa Arciniega tiene que ver con su aspecto, con su facha, porque fue siempre una mujer que estuvo a la vanguardia, además de ser sumamente original. Llevaba el pelo peinado con gel o usaba pelucas, y más tarde, en su madurez, casi siempre usó turbante. Iba siempre súper maquillada y muchas veces se le veía a lo Coco Chanel usando camisas, corbatas y sacos. El turbante era mágico y contribuía a este aire mágico, porque ¿quiénes usan turbantes? Los magos de Asia Menor. Y el misterio, por lo menos para mí y para mis primas menores, era qué había debajo del turbante. Un pelo largo, larguísimo, hasta la cintura. ¿Alguna vez lo vi? Yo no. Sí, pero a las mujeres, pero era algo que ella no enseñaba. A pesar que el pelo era negro, brillante, precioso, no le gustaba. A ella le gustaba que la veas con su turbante. Y de joven tenía el pelo corto. O sea, Rosita se creó una marca, una identidad, en una época donde esos conceptos no existían. Pero ella fue precursora hasta en eso. Ella no salía si no estaba bien cambiada, bien arreglada, bien maquillada. Tenía el pelo muy largo, tenía que hacerse un moño y después ponerse el turbante. Y entonces eso le tomaba bastante tiempo, ¿no? Así que ella se tardaba mucho en estar lista, ¿no? Creo que era una manera de resaltar esa posición, ¿no? Tal vez, bueno, las mujeres hemos tenido que recurrir a diferentes recursos para manifestar quizá nuestra posición igualitaria respecto de los hombres, sobre todo intelectualmente. Y yo creo que ella lo hacía un poco con esa intención. Estaba también en esa misma época, digamos, al uso, ¿no? Eran muchas mujeres, digamos, incluso en la alta moda, como Coco Chanel, tenían, digamos, deseos de hacer innovaciones en la vestimenta de las mujeres que hasta hacía muy pocos años habían todavía vivido encorsetadas, ¿no? Ella era muy interesada en los temas de medicina, en los temas de ciencia, de tecnología, y le encantaba conversar con mi suegro. Entonces se hacían grandes conversaciones sobre el tema de sobremesa en la casa de ellos, ¿no? Y ella venía a golpe de 6 o 7 de la noche, que yo la iba a buscar. Cuando yo la iba a recoger, ella me decía, no vengas hasta que yo te llame, ¿no? Porque yo la iba a buscar a su casa cuando estaba en el Perú. Ella venía a la casa de mi familia para tomar lonche, cenar, ¿no? Entonces, ella hasta que estuviera lista se tardaba, se demoraba bastante. Entonces la tertulia era grande, ¿no? Era grande, tocábamos todos los temas, ¿no? Familiares, personales, temas profundos. Parece que esta manera de vestirse, esta manera de producirse, como se dice hoy, Rosa la adoptó a partir de 1931, al poco tiempo de haber llegado a España. En las imágenes que salen de ella en los artículos del año 30, por ejemplo, estaba de presidente Leguía, el hijo se ve que estaba en España, ella lo entrevista, y bueno, pues sale vestida pues como se vestía entonces, ¿no? Una señora, una mujer. Y sin embargo, justo al siguiente enero, la imagen es la que ahora, ¿no?, más conocemos, con una transformación tremenda, pelada a lo garzón, con su boina,
su corbata y, en fin, un cambio radical y muy favorecedor, porque la verdad que estaba guapísima así. Ella utilizaba chaqueta de hombre, que después va cambiando ¿no? Al principio me hace gracia porque se ve realmente que hasta que le hacen las chaquetas, las primeras que utiliza se ve, ¿no? Como que son de hombre, y corbata y camisa. Pero después usa falda, no usa pantalón. Y después usa un arreglo muy femenino, unas cejas muy marcadas, los labios muy perfilados, las uñas siempre las lleva pintadas. Y en este artículo ella dice que cree que la mujer, ¿no? Y por eso ella lo hace, debe tener esa coquetería y debe ir femenina. Y cuando le preguntan el por qué viste así, ella dice que le parece una pérdida de tiempo el perder, ¿no? en buscar que ponerse, que arreglarse, y a ella le resulta muy práctico el hecho de vestir con chaqueta y corbata. En 1931, el mismo año que publicó su primera novela, publicó una segunda, Jaque Mate. Ella, vital y literariamente, tuvo una posición muy de avanzada. Además, por ejemplo, en el caso de Jaque Mate, me parece especialmente relevante el hecho de que ella escribió una novela de dictador ambientada en Europa, mucho antes de que, por ejemplo, Miguel Ángel Asturias publicara El señor presidente, que es considerada la novela fundadora de la novela, del tipo de novela de dictador, pero en realidad Rosa Arciniega lo había hecho más de 10 años antes, casi 15 años antes, ¿no? Y entonces creo que tanto en la historia de la literatura peruana como, por ejemplo, en los panoramas de la literatura latinoamericana, hay que darle el lugar que merece, ¿no? Y eso todavía es una tarea pendiente. Paralelamente a la publicación de sus novelas, Rosa publicó cuentos y artículos en diversos medios españoles. En julio de 1932 aparece en una foto en un avión en la Escuela de Aviación Civil de Valencia. Recordemos que ella en Lima ya había piloteado aviones. En 1933 viajó al Perú y se fue a la ciudad de Cusco. Por ese entonces estaban muy de moda los reportajes de viajes, y luego de esa experiencia ella publicó un reportaje por el milenario imperio de los incas. Viajó por toda España. En el año 32 recorrió prácticamente todo el este español, estuvo en Barcelona, estuvo en Valencia, estuvo en Zaragoza. Viajaba mucho. Entonces, en los últimos meses del año 33 vuelve a Lima. Viene a Lima, en la prensa sale, ¿no?, recibida la gran escritora Rosa Arciniega. Ella tenía la enorme ilusión de siempre de viajar al Cusco. Y aquí como que se lo proponen. Y ella a su vez propone a un periódico en España, a una revista ilustrada que se llama Ahora, el ir pasando una serie de crónicas de su viaje, porque ella no hace el reportaje típico de voy mostrando la maravilla de los monumentos, ¿no?, que también, sino tienen una mirada social, una mirada humana. El viaje es curioso porque era muy arriesgado en ese momento, no había caminos, iba por trochas, ¿no?, para poder llegar a las ruinas de Machu Picchu. Al parecer también alguien, ¿no?, comenta que cómo una mujer se atreve a hacer este viaje. Y bueno, y también me asombra porque en algunos momentos ella viaja incluso sola. El primer trecho decide hacerlo en avioneta, porque ella había pilotado avionetas tanto en Perú como en España, que en realidad ella no pilotó, pero sí iba, ¿no? Entonces son 20 entregas y es maravilloso.
En 1933, Rosa Arciniega publicó su tercera novela, la más exitosa y tal vez la más compleja, Moscow Ström. Un relato audaz, novedoso y además un gran éxito de ventas. Moscow Ström es una obra de ficción. Está desarrollada por Rosa Arciniega en un mundo imaginario, muy cercano al que ahora conocemos como ciencia ficción. Es un mundo donde las personas están bajo un ideal de progreso ciego que los hace trabajar todo el día en grandes fábricas, en grandes construcciones, con grandes máquinas, algo muy parecido a lo que se ve en la película Metrópolis. Y en ese mundo, Rosa Arciniega idea una ciudad que se llama Cosmópolis. Esta ciudad podría ser Madrid, podría ser Nueva York, podría ser un poquito el centro de Lima, pero en este Cosmópolis vive Max Walker. Max Walker es un trabajador, es alguien que se levanta todos los días, que trabaja todos los días, que lo hace de manera incansable, pero lo hace en un sistema y un régimen que lo hace cada vez más más lejano a la humanidad, más lejano al contacto con otras personas, a tener amistades fuertes. Habla del desapego, de la deshumanización de personas en un entorno que les puede ser muy lejano, que en un entorno donde simplemente están trabajando todo el día para grandes máquinas, para grandes corporaciones. Y por eso es que es una obra vanguardista de sentimientos humanos, con los cuales podemos ser muy compatibles ahora. Es una novela distópica, ¿no? Y centrada, digamos, en una ciudad ficticia dominada por los dioses de la modernidad, el dinero, la productividad, ¿no? Es muy interesante ver esa novela porque revela el conocimiento que ella tenía sobre las nuevas formas de producción en el mundo, ¿no? La producción en serie que había sido, digamos, descubierta, ¿no? En un mundo que todavía tenía condiciones artesanales, de hecho hasta ahora las tiene, y ella pues conocía muy bien qué cosa estaba pasando en las fábricas, en las industrias. Las industrias eran nuevas, al menos en las dimensiones que empezaron a tenerlo en ese momento. Era curiosa de los objetos, no solamente de que para qué servían, sino cómo operaban. Le encantaba averiguar. Y tú le enseñabas un instrumento y lo observaba y te preguntaba y si podía lo desarmaba. ¿Ya? Y si tú lees alguna de sus novelas, puedes entender que eso le interesaba realmente. En las novelas te narra cómo están construidos los objetos y es más, les da hasta vida, les da personalidad a los carburadores. Claro, porque ¿no? ponte a pensar, la tía Rosita, en su obra literaria, escribió cosas tan diversas. Historia, novela futurista, temas políticos de alguna manera. También, claro. Periodista, muy metida en la realidad. O sea, una mujer con una inteligencia y una inquietud intelectual gigante. Ella decía que los objetos materiales y la dependencia del hombre, el hombre en general, hombres y mujeres, a los objetos materiales, podían terminar deshumanizando a la persona y aislándolo de la sociedad. En una época donde no hay un celular. O sea, yo me encuentro a mí descrita en un libro de 1933, más o menos, haciendo las cosas, viviendo ese tipo de vida, viviendo ese tipo de sociedad desarticulada, deshumanizada. Y estás hablando de hace 90 años. Las tres primeras novelas de Rosa Arciniega conforman una especie de saga. Las tres giran alrededor de la modernidad. En Moscow Ström, por ejemplo, se ocupa del capitalista, del industrial. Y ella hace una crítica a todo ese sistema que conforma hoy lo que llamamos capitalismo, de cualquier índole política que sea, ¿no? Pero esa forma productiva salvaje que de cierta manera altera la vida humana, ¿no? Las condiciones, las relaciones humanas,
las formas de vida en las ciudades y, digamos, y la visión que tenemos sobre el individuo como si fuera una máquina productiva, ¿no? Ella critica todo esto. Eso es en Moscow Ström, que fue un libro, ¿no?, muy celebrado, muy vendido. Y luego, pues, por ejemplo, en Engranajes hace una visión también parecida de la modernidad, pero no desde el punto de vista del industrial, del dueño de la industria, como lo hace en Moscow Ström, sino desde el punto de vista del obrero. Como dije, Moscow Ström está centrada en el industrial, en el hombre rico, en el dueño de la industria. Mientras que Engranajes lo está en el obrero, se está centrada en el político, ¿no? Entonces, las novelas estas conforman entre ellas un escenario social completo donde ella pone el foco, ¿no?, en cada caso, en los diferentes, digamos, actores de la modernidad, ¿no?, que es a la que, digamos, ella analiza y critica fuertemente. En el año 2022, la novela gráfica 181, escrita por Jimmy Carrillo con los dibujos de José Aguilar, ganó el Concurso Nacional de Narrativa Gráfica. 181 es una adaptación libre de la novela de Rosa Arciniega, Moscow Ström. La propuesta era analizar, tomar una obra de ciencia ficción peruana, y habían varias opciones. Nosotros nos interesó Moscow Ström de Rosa Arciniega y encontramos un símil. En realidad, Moscow Ström habla de deshumanización en un mundo cambiante, en un mundo gobernado por las máquinas, y lo que hicimos nosotros es hablar de deshumanización, pero en un contexto de futuro, en un contexto donde la tecnología es la que rige las vidas y la inteligencia artificial está mucho más presente. En 1933, además de publicar su novela Moscow Ström, Rosa Arciniega escribió la obra de teatro El crimen de la calle Oxford, con la que ganó un concurso radiofónico en Madrid. Ella apoyó mucho la radio y hizo varias cosas en la radio. Ella dirigía y presentaba en la radio un programa con la idea de un acercamiento, ¿no?, entre España e Hispanoamérica. Y todo personaje importante o interesante que llegaba a España, de cualquier país de Hispanoamérica, ella lo entrevistaba. De hecho, hay una imagen muy bonita donde está con Pablo Neruda y Gabriela Mistral, y en la radio, con ella, haciendo estas entrevistas. Ella veía a la mujer española muy apegada a las tradiciones. Ella pensaba que la mujer española necesitaba dar un salto al feminismo, ¿no?, y en su forma de actuar. Y pensaba que la radio era un medio muy bueno para entrar en los hogares donde la mujer estaba relegada y ahí irse formando, irse abriendo al mundo a través de las ondas de la radio. En 1934 encontramos a Rosa Arciniega ya totalmente incorporada al círculo intelectual madrileño, dando discursos en lugares tan prestigiosos como el Lyceum Club Femenino, donde dictó una conferencia titulada El feminismo como concepto histórico. Un par de meses antes, en marzo de ese mismo año, 1934, dio una conferencia en el Ateneo de Madrid, titulada Las revoluciones permanentes en el arte. Recordemos que el Ateneo es una institución muy prestigiosa que data de mediados del siglo XIX, por la que han pasado todos y todas las intelectuales importantes de España, Latinoamérica y el mundo, y entre ellos, por supuesto, nuestra Rosa Arciniega. Ella estuvo en el Lyceum Club Femenino, estas instituciones, ¿no?, que copiando a la inglesa, que fue la primera, se fundó en España y en otros países, donde estas mujeres intelectuales se apoyaban unas a otras y eran mujeres muy cultas, de buena familia, claro, lógicamente, ¿no? Y ese apoyo fue importante para crear
ese núcleo de mujeres progresistas. En 1934, Rosa Arciniega publicó su cuarta y última novela, Vidas de celuloide. ¿No? Es una prosa muy limpia, muy elegante, muy colorida, muy llena de metáforas también, que se sirve además sobre todo de muchos aspectos de la modernidad. En ese momento, estamos hablando de 1930, en el mundo, digamos, la tecnología y la técnica eran novedades. Y ella se sirve de todo esto, de todos estos, digamos, aspectos nuevos que configuran un nuevo mundo para escribir. Y aparte de eso, diría que se alimenta también de todas las industrias nuevas, las industrias culturales nuevas, ¿no? Por ejemplo, el cine. Le dedica una novela al cine que se llama Vidas de celuloide. Creo que esas son sus principales inquietudes. También en 1934 el diario La Tierra de España publicó un elogio de Rosa Arciniega, donde entre otras cosas dijo algo así como lo siguiente: Rosa Arciniega es actualmente, junto a Pío Baroja, la novelista más auténtica que tienen las letras españolas y latinoamericanas. Imagínense. En 1936, un par de años después, ella publicó un libro de no ficción, un libro sobre un conquistador español. ¿Quién? Francisco Pizarro. Luego seguirían otros en esa línea. Una obra increíble. Entonces, para comenzar, ella se preparaba y estudiaba. No es que leía 5 libros. Se fue a Cusco a investigar en los conventos de Cusco, donde no dejaban entrar a las mujeres, pero ella logró entrar, a realmente conocer la historia de Pizarro. Se fue a Trujillo, Extremadura, se entrevistó con todo el mundo y luego creó el libro. Y el libro no es solamente una biografía histórica, sino casi una biografía psicológica de la persona. En 1936 estalló la Guerra Civil Española y Rosa Arciniega y su familia viajaron al Perú. Una vez en nuestro país ella no se afilió a ningún partido político, ni al comunista, ni al socialista, ni al APRA. De hecho, era una mujer que rechazaba cualquier tipo de etiqueta. Su única doctrina fue oponerse siempre a la dictadura. Realmente ella era afín a ideologías de izquierda y también ella aclara, ¿no?, que es republicana en España, afín a la República, que es claramente de ideologías de izquierda, pero dice, pero yo quiero enterarme de todo, qué luz, ¿no?, qué luz me transmite cada ideología. Y si me parece que esa luz después me va a cegar demasiado, la dejo. Por eso dice claramente, me da lo mismo el color que tenga la dictadura, derecha o izquierda, ¿no? Dictadura no, era una demócrata convencida. Y vuelve a Lima con la intención, bueno, esa intención ella la tenía desde siempre, porque hay cartas personales de ella enviadas en el año 33, escribiéndole al gobierno de Benavides solicitando un puesto diplomático. Ella quiere vivir de su trabajo, del periodismo, de sus ensayos y tener una asignación que le permita, ¿no?, mantenerse, y a su hija. Entonces escribe esta carta a la cual le responden que una mujer en Perú no puede, según ley, tener un cargo diplomático. Rosita es una mujer, como hemos visto ya, muy distinta al tradicional de las mujeres de su época, porque sin tener la necesidad de trabajar
porque tenía un padre que en su momento tenía los medios para sostenerla y luego un marido que también lo podía haber hecho. Ella siempre decidió ser independiente, ser libre y desde lo económico y lo financiero. Ella siempre vivió de lo suyo, sin depender del papá o del marido o finalmente de la hija más adelante, ¿no? Siempre independiente. Y acuerdo de vivir del arte literario. Rosa Arciniega escribió 3 biografías líricas sobre Beethoven, Schubert y Chopin. Con ellas viajó por países de la región, entre ellos Chile, donde escribió otra biografía sobre el conquistador Pedro de Valdivia. En 1938 se sabe de un homenaje que le hicieron en Cuenca, Ecuador. Vuelve al Perú, pero ya en el año 37 ya está en Ecuador. Estas biografías líricas las fue llevando por varios países de América. Primero en Ecuador, donde viaja por varios sitios y da esas conferencias, y esto en el año 37, y en el año 38 y 39 hace lo propio en Colombia. Se mueve por Bogotá, por Cali, por varios sitios de Colombia. En el año 41 ya está de vuelta a Lima. En 1938, Rosa le dirigió una carta al presidente Benavides, donde le decía que desde 1933, o sea, durante 5 años, había estado solicitando que le concedan un puesto diplomático. El gobierno le respondió que por ley ninguna mujer podía ser diplomática. Imagínense. En 1939, Rosa regresó a España y al año siguiente, en 1940, publicó en Colombia un libro de relatos titulado Playa de Vidas. Este es un buen momento también para contarles que el esposo de Rosa fue un apoyo incondicional durante toda su carrera. Ella recopila de todos los cuentos que había ido publicando en España, que son muchísimos, en muchas cabeceras. Hace una pequeña selección, hay muchos más, hace una selección y esta selección es la que publica en Colombia mientras está en Colombia con estas giras. En ese momento, a través de las cartas personales, se ve que su esposo le hace de secretario. Cuando ella está en Cali, que son estas cartas que tengo entre ellos dos, pues ella le va pidiendo, envíame tal cosa, o ve a tal periódico a cobrar los artículos que se han publicado. Y hay una relación ahí muy amorosa entre ellos dos en estas cartas. Después, curiosamente, ellos se separaron. A mediados de la década de 1940, Rosa Arciniega se trasladó a vivir a Argentina y en 1952 se convirtió en la primera peruana acreditada como diplomática ante un gobierno extranjero. Ese año ya la vemos como agregada cultural de la Embajada del Perú en Buenos Aires. Su traslado a Buenos Aires anterior, en el año 44, ella ya está hablando con amigas en Buenos Aires de que se quiere ir. En el año 45, al parecer, tiene ya fijado el viaje y todo, pero se pone enferma. Tarda un poco más, pero ya se traslada a Buenos Aires y hay una serie de años que está yendo, viniendo, incluso en los años 50, por noticias de periódicos donde dicen pues lo propio, ¿no? La escritora Rosa Arciniega visita de nuevo nuestro país y ya se instaló en Buenos Aires, y aunque iba, venía, pero ya pues eso, la hija estaba con ella, con lo cual pues sus nietos hoy en día ya están afincados definitivamente en Buenos Aires. Entonces, desde mediados del siglo XX, Rosa Arciniega fijó su residencia en Buenos Aires. En 1956
publicó las demás biografías de conquistadores que escribió. Aunque vivió en Argentina hasta el final de sus días, siempre estuvo moviéndose, viajando. En la década de 1960 pasó una larga temporada en el Perú y en 1986 el gobierno del presidente Alan García le otorgó una pensión de gracia. Pero ya en los 80, cuando ella fue, ya no era diplomática, ya ella fue independientemente, ¿no? Ella allá hacía sus publicaciones, escribía sus artículos y para muchos diarios argentinos, también peruanos, para El Comercio, por ejemplo, también para, creo que, diarios de Nueva York, diarios de habla hispana. Y ella trabajaba ya particularmente, trabajaba en su casa, ¿no? Ella trabajaba, enviaba por correo sus artículos. Existen cartas en que ella pide ayuda al gobierno, esto ya es en los años 80, ¿no? En los años 80 pide ayuda al gobierno peruano para recibir recursos como escritora, ¿no? Finalmente lo consiguió, pero siempre un poco a duras penas. La tía Rosita, como la llamaban cariñosamente todos sus sobrinos, falleció en Buenos Aires en 1999, antes de cumplir los 96 años de edad. Su cuerpo fue cremado, de acuerdo a sus deseos. Sus cenizas se arrojaron al mar de Barranco, distrito que ella siempre amó. En los últimos años se ha producido una especie de boom alrededor del trabajo y la figura de Rosa Arciniega, tanto en nuestro país como en España. Se han reeditado sus libros. Se realizó también una exposición sobre ella en el Centro Cultural de la Cancillería peruana y se está investigando mucho más para llenar ciertos vacíos en su historia, como por ejemplo su trabajo periodístico. Yo estoy verdaderamente asombrada con este personaje y me pongo a pensar, ¿no? En qué increíble, tanta gente que no es tan famosa, pero que fue impresionante y que siempre es motivo de inspiración para peruanas y peruanos. Espero que hayan disfrutado de Rosa Arciniega y de este programa tanto como yo. Nos vemos en la próxima.